¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Retumba, dependiendo de dónde nos vean. Estoy aquí con Dylan porque vamos a reseñar un disco de un proyecto muy interesante que no precisamente es metal. No vamos a denominarlo como metal porque, bueno, realmente no lo es. No puede categorizarse como tal, pero está hecho por el ya conocido Niklas Sundin, que es me parece que el ex tecladista de Tranquility, si no mal recuerdo, y que también tiene un proyecto actual llamado Mitochondrial Sun, que es algo así como música electrónica. Y bueno, para los que conocen a Niklas, saben que pues el sonido análogo es su pasión. Es un poquito de lo que siempre ha querido hacer desde hace ya mucho tiempo y en su etapa con Dark Tranquility se vio bastante en los arreglos electrónicos y melódicos que hacía. Pero sacó un álbum llamado Time and the Hunter de su proyecto Weapon Part 1. Entonces, me parece un poco raro, ¿no, Dylan? ¿No te parece raro que el nombre del proyecto sea Weapon Part 1 y no el nombre del disco tal cual? ¿Te parece que van a haber distintos proyectos con el mismo nombre de Weapon Part 2 y así, ¿no? ¿Tú qué piensas? Antes de entrar bien a la reseña. Hola, bueno, antes que nada, hola a todos los que nos vean aquí en Retumba. Un gusto volver a reseñar contigo, Iván. Ya tenía un ratito que no nos veíamos. Sí, es curioso, creo que puede que sí haya alguna secuencia o no sé, a lo mejor un parte 2 como álbum. No sé, ya ves, luego los músicos desprenden un disco completo de una sola canción y tienen sus ideas ahí un poquito extrañas, pero es interesante el hecho de que tenga el nombre de Weapon Part One, Ujú. porque pues por ahí da indicios a que puede haber una secuencia, o ya sea de proyectos o de álbums, entonces creo que eso es Exacto, exacto. interesante. Justamente porque el nombre del disco es Time and Hunter, pero el proyecto es el nombre, más bien el nombre del proyecto es el que puede ser el que puede traer secuencias, ¿no? Pero bueno, lo interesante aquí, y justamente lo quería reseñar contigo porque además de que querías reseñarlo tú, quería reseñarlo contigo porque además de Niklas, viene además el vocalista que es Enrico Longhi. Longhi, si no mal recuerdo, de la banda The Moor. ¿Te acuerdas que reseñamos su disco debut, me parece, o su último disco de The Moor? Si no mal recuerdo, habíamos dicho que era un disco que podía estar encaminado al éxito, que el vocalista es excelente en muchos aspectos, pero que no terminó de cuajar, ¿no? Que no terminó de poder dar una mejor expansión sonora de lo que estaban proponiendo, ¿no? Sí, 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 justo recuerdo que platicábamos que se les veía buena proyección, pero había ciertos detallitos y justo el vocalista era algo que destacaba mucho y creo que aquí lo dirigen muchísimo mejor y queda como anillo al dedo, ¿no? Pero bueno, y ahorita seguimos con eso, pero sí, justo, y solamente creo que en la canción número 2 o la tercera tienen Ujú. invitado a este Michael. Michael Stan, algo Ah, así. Ajá. justo, el de Dark Tranquility, ¿no? Pero independientemente creo que hicieron una gran elección con el vocalista. Correcto, con Enrico, vamos a llamarle nada más Enrico. Sí, amigos, y bueno, estarán diciendo, bueno, ¿qué tanto están diciendo? Porque realmente no nos están diciendo de qué va el proyecto. Ahí va. El proyecto se denomina como Synthwave, Synthpop, Darkwave, etcétera, etcétera. Para los amantes de Ulver, pero también Catatonia, pero también Opeth. Entonces, yo digo que está perfectamente bien eh, ese tagueo, esas referencias, ¿no? Esos FFO, ¿no? Como lo decimos aquí en Retumba, ¿no? For fans of. Yo simplemente lo voy a generalizar como un Dark New Age. Me parece que o sea, yo lo quiero generalizar así porque tiene la esencia del New Age, pero se ve completamente diseñado, creado, administrado, confeccionado por un metalero, un ex metalero, si lo quieren ver así, ¿no? Pero bueno, si les gusta Ulver, van a encontrar muchas cosas que les van a gustar aquí justamente de Weapon Part 1, amigos. Al menos de lo que termina siendo su estilo sonoro. Recuerda mucho a Opeth, pero también sabes a qué me recuerda mucho Dylan, a esta canción muy famosa de Moby, a una canción muy famosa de Moby que es de un tipo New Age que no tiene voces. No sé cómo se llama esa canción de Moby, la traté de encontrar y no me acordé cómo se llama. ¿Tú te acuerdas? Sí sabes cuál le hablo, ¿no? Una No, canción de ubícame Moby, porque una canción de Moby que es,
sin vocales, ay, no, no me acuerdo cómo se llama, güey. Ah, ahí en los comentarios van a decir, ay, qué idiotas, es esta, sí, bueno, es esa, amigos, justamente esa que están pensando, esa mera. Ah, pero sí, a ver, vamos justamente a ponerle un poquito más de carne al asador en cuanto a especificación, conceptualismo musical. Es más. Saben aquí que en Retumba no aceptamos mucho a Sleep Token, pero a mí Dylan me recordó mucho a Sleep Token en muchos aspectos. Al menos en la parte más popera de la banda, de poder integrar su sonido, pero sobre todo del vocal. Enrico, híjole, qué buena dirección de Niklas con Enrico, Dylan, de verdad. O sea, Enrico, el italiano que canta en The Moor, me parece, o sea, ya lo dijimos, lo volvemos a repetir, es un gran vocalista, pero le faltó la dirección en su banda que aquí sí hubo, y completamente antimetalera, por así decirlo, que tiene la esencia, pero no es metal en sí el proyecto. Es la dirección que te hace sentir un vacío emocional, pero que te gusta explorar, ¿no? O sea, que es un sonido explorativo, es un sonido que te gusta poder apreciar a pesar de que te llena de un no sé qué, de tristezas, de angustia, de, no, no sé, tal vez soy yo, lo siento muy así. Pero bueno, antes de aunar en la música ya tal cual, porque seguimos hablando de la vocalización de Enrico y de su elección de Niklas, todo eso. ¿Tú qué piensas de este chico? Por qué en The Moor, pues no la rifó tanto y aquí sí? O sea, vamos entrando un poquito a eso. Sí, de acuerdo. Creo que uno de los puntos más importantes del vocalista o de su rango vocal es que es muy expresivo, ¿no? De hecho, identificas claramente cuando es un poquito más depresivo y de repente es un poquito más brillante la canción Ujú, por... apoya mucho la interpretación de este chico. Entonces, creo que ahí es donde influye un poco más que este tipo de proyectos o este tipo de direcciones, por cómo lo dirigieron al vocalista, aquí haya cuadrado y haya quedado muchísimo mejor que en el anterior. En el anterior creo que mm, el mismo disco, al no ser tan emocional, ujú, creo que también la interpretación vocal igual no fue tan emocional y se notó un poquito plano, ¿no? ujú, Pero aquí creo que el hecho de que las canciones te lleven llamémoslo, montaña rusa de emociones, ujú. y la interpretación de este chico lo hace todavía más profundo. Y creo que eso es lo que da en el punto, ¿no? Lo que da en el clavo y lo que le da un plus muy grande, porque si bien no es Doom o Funeral Doom o lo que sea, de repente la forma de la interpretación y el Ujú. cómo viene la canción hace que sientas esta desesperación o esta tristeza que de repente está, y en ocasiones su voz es tan serena que parece que hay un poquito de calma en tanto caos que de repente genera algunas canciones o los sintetizadores. Entonces, sí, creo que uno de los puntos más grandes y más altos de este disco es sin duda la interpretación vocal y el cómo lo dirigieron. Totalmente, totalmente. Lo que pasa aquí es justamente lo que hablamos con The Moor cuando lo escuchamos, es que la interpretación de Enrico se recuerda, se puede referenciar también un poquito de lo que Mikael Åkerfeldt hace con Opeth. O sea, en cuanto a, no tal vez no rango vocal, pero en ¿cómo decirlo? En facetas vocales, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, no podía expresar muchas cosas, pero la dirección era la que no fomentaba tanto el poder apreciar mucho de lo que era capaz Enrico. Entonces, pues sí, definitivamente en este disco se explotó, pero cuando me refiero a que de que me recuerda a Micael cuando hablábamos de The Moor, y aquí que me recuerda mucho a Sleep Token, al vocalista Vessel, si no mal recuerdo, creo que se llama Vessel. La interpretación de Enrico se siente triste, se siente desoladora por la parte de lo que nos recordaba Micael, pero cuando se trata de los arreglos más pomposos de este disco, suena más a Vessel para mí. Pero ahora sí, entrando un poquito más al concepto musical, como habíamos dicho, o al menos yo había tratado de fomentar el comentario al principio, me recuerda simplemente a un Dark New Age. Y es complicado porque, pues, no reseñamos mucha música electrónica aquí,
no la reseñamos mucho, pero si tenemos que mencionar algo es que Niklas, obviamente al ser un arreglista de una banda melódica, sinfónica, casi Doom como Dark Tranquillity, sabe manejar la electrónica como un maestro del teclado, que es justamente eso. O sea, los arreglos electrónicos que podemos ver aquí ¿cómo decirlo? Son versátiles. Más que nada eso, son demasiado versátiles, porque a pesar de que puedes escuchar el entonamiento de una sola nota, esa nota se expande para distintos escenarios, porque yo creo que es justamente eso, junto con el estilo vocal de Enrico, se parte como por escenarios, más bien se siente como un estilo de oda, sentimental a el New Age que ya conocemos o al synth pop tal vez, no lo sé. Yo personalmente considero que él como arreglista está haciendo un gran trabajo aquí, eh, haciendo que la electrónica suene épica, no voy a decir que sinfónica, pero creo que entiendes un poquito ese aspecto cuando lo trato de decir como cinemática, ¿no? Como envolvente, pero además esa parte de la versatilidad que trato de decir es que la electrónica no se queda simplemente como un arreglo atmosférico, sino que obviamente trae el beat, trae otro tipo de arreglo, trae secuencias, trae ritmos, trae dinámicas, ¿no? Pero especificarlo justamente cuando no hablamos perdón, de mucha música electrónica, es complicado referirse a esto, pero más bien, ¿cómo te puedes referir a un estilo de música electrónica que es sumamente sentimental, que es sumamente evocativa a distintas clases de escenarios? Porque tanto Niklas como Enrico te traen distintos escenarios a la cabeza. No sé tú, pero yo escucho este disco y por alguna razón resuena mucho en mi cabeza un escenario como grisáceo, como en un estilo de orilla del mar, rocosa, así como casi casi como filtro blanco y negro, ¿no? El de por sí el cielo ya está muy gris y de pronto con ese filtro se siente más así como si estuvieras caminando como por la costa rocosa de algún tipo de playa británica, playa de algún tipo de esos países, incluso noruegos, etcétera. Me recuerda mucho a eso, o sea, me trae una desolación profunda el disco, pero también trae un sentimentalismo que no puedes dejar de abrazar. No sé, o sea, a ver, tú dime qué sientes, o sea, porque yo trato de explicar ahora sí que con lo que sé y lo poco que sé de música electrónica, pero que vaya que es evocativo este tema, o sea, quiero que tú me digas tus impresiones o al menos trates de clarificar un poquito más de lo que yo también trato de decir. Sí, 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 de acuerdo. Mira, hay puntos en los que estoy completamente de acuerdo contigo porque hay, hay un sentimentalismo muy, muy fuerte, muy presente y lo expresa bastante bien la voz, pero me gustó eso que comentas, ¿no? De los escenarios, porque siento que las primeras tres, cuatro canciones sí te dan como una desolación o una tristeza, sí, un tanto profunda, pero con cierto nivel de brillo, como si fuera, como si hubiera algo esperanzador, ¿no? Y ya del cuarta, quinta canción hacia el final, ya es un poquito más oscuro, ya se torna más oscuro, se torna todavía más gótico, más, inclusive más, hay algunos arreglos ahí que están en el teclado, en los sintetizadores, que suenan muy eh, muy draculescos, muy como Castlevania. Hay algunos toques ahí que te dan ese, ese, ese tono más, sí, vaya, más gótico incluso, pero a la vez no se enfoca en ese gótico tan old o tan de nicho, sino que sí tiene momentos más brillosos. Y de hecho creo que la canción número 2 es la única que tiene algunos guitarreos ahí, que es la que más se asemeja a Catatonia, que ahí fue cuando dije, ah, ok, aquí sí hay mucho Catatonia, está la forma de la interpretación, vaya, y los guitarreos, etcétera. Pero independientemente creo que sí es un álbum completamente más dark wave, más hacia crear atmósferas muy góticas, crear atmósferas, sí, sí, desoladoras, pero con cierto nivel de brillo que te da cierta, como alguna esperanza, algún,
alguna luz al final del túnel que le llaman, ¿no? Para salir de esta depresión o de este momento más triste. Y sí, justo, de hecho, hay momentos en los que el álbum suena muy, digo, no sé qué tan seguidor fuiste o eres de Swallow the Sun, pero hay algunos momentos que, sin ser un Swallow completamente Doom, Dead Doom que hacen, sí hay algunos momentos que me recuerdan a Swallow the Sun, y con todo este escenario que me planteas hay un video donde Swallow the Sun interpreta justo esta caminata en una playa porque llevan un jarrón con unas cenizas. Entonces, como que sí interpreta toda esta atmósfera melancólica, pero siento que no solamente se estanca ahí. Creo que sí hay, como te lo comentaba, te repito, como esta luz al final del túnel de decir, bueno, es un disco esperanzador, a pesar de que es completamente sentimental o inclusive hasta un poquito depresivo, pero y también en eso apoya mucho la voz, ¿no? Que hay momentos que suena muy tenue o como muy sereno, incluso utiliza sus tonos más graves y en algún momento ya rompe una voz un poquito más expandida y eso le da un toque muy delicioso al disco. De hecho, sí, hay algo que, bueno, algo que yo diría más que nada es justamente, ¿no? Como dices, como dijiste al principio, ¿no? O sea, una montaña rusa de emociones. Pero una montaña rusa de emociones completa, ¿cómo se dice? ¿Completativo? O sea, como ¿Contemplativas? completativas, perdón, es un álbum completativo más que nada, o sea, es un disco atmosférico, pero completamente completativo en el aspecto de que, como te había dicho, no es un disco que te deprime, pero que dices, no lo quiero seguir escuchando, me pone mal, Ujú, no es nada de eso, o sea, esta parte de que te parece esperanzador, yo lo diría tal vez risueño. Yo no estoy seguro si lo diría así justamente como de que, ay, estoy deprimido y de pronto, tú puedes, amigo, no. Más bien como que lo diría, me recuerda mucho, sí, y repito, porque también es un nombre mucho a repetir en esta reseña, que es Ulver. Definitivamente, mm, no es una calca a Ulver, pero se siente claramente que fue una de las grandes influencias para este proyecto, ¿no? De Niklas, pero no sé tú, el disco pasado de Ulver como que no, a mí no. No me terminó de encantar, si te soy completamente honesto. Creo que su ujú, último disco que me gustó fue The Assassination of Julius Caesar. Un disco, un moderno clásico, ¿no? O sea, ujú, esa parte de Rolling Stone de la primera canción, este, como que trae ese estilo, ¿cómo decirlo? Conceptual, casi teatral, que este disco no replica, pero en cierta parte tiene modos de llegar a ese estilo teatralesco, ¿no? O sea, te digo, pero risueñoso, o sea, porque es un disco que hasta tiene sing-alongs, o sea, tiene canciones que podrías bien cantar, tararear, o sea, ujú, que son bastante pegadizas en algunos aspectos, pero la parte que tú comentas, repito, que para ti es como esperanzadora, yo la digiero más como algo, repito, como pintoresco, como risueño, o sea, más que nada esa parte, entonces es lo que los dos estamos de acuerdo en cuanto a la dualidad sonora de lo que nos puede traer los escenarios atmosféricos completativos. Al menos por esta parte, yo siento que Niklas hizo algo bastante bueno en la dirección, repito, de la voz y el escenario, porque es como cuando haces una obra de teatro, o sea, tienes que formar un escenario, pero tienes que conocer a alguien que pueda interpretar perfectamente el sentimiento que quieres hacer, y Enrico lo hizo perfectamente así. Pero también está libre interpretación, ¿no? O sea, como te dije, o sea, yo lo interpreto de una manera, tú lo estás interpretando como algo completamente distinto. En el aspecto de enriquecimiento musical, repito, es un disco que no se repite, o sea, se mueve dentro de su propio escenario, claro que sí, pero no es un disco que particularmente se puede repetir, porque de hecho el primer tema que se llama Mycelium es un disco, es una canción sing-along, se podría hacer como una canción sing-along. ¿Estás de acuerdo? Una canción divertida en algunos aspectos y luego el brillo va haciéndose cada vez más y más y más tenue, como dices, llega a la parte como medio gótica y el aspecto se siente un poquito más extraño y luego llega al último tema que bien me parece se llama Berlín. La última canción es de ujú, 8 minutos. Este, el cierre no me pareció lo mejor, me dejó muy satisfecho, pero como la línea que seguía el disco, que al menos yo estaba interpretando como conceptual, completativa, como que no cerró con ese feeling que yo estaba pensando, ¿sabes? O sea, no cerró con ese, no sé.
tal vez yo estaba esperando un cierre casi que teatral, ¿no? Pero porque me estaba evocando a eso, pero repito, es la libre interpretación en la que los escucha pueden escuchar este disco, ¿no? Valga la redundancia. Pero a mí al menos en lo que es el disco completo, me parece muy enriquecido de creatividad, muy enriquecido de distintos escenarios, y a pesar de que puedes decir que tal vez como fomentando la música electrónica, porque la música electrónica es muy variada dentro del synth pop, el new age, todo eso, al menos como yo lo trato de digerir como un dark new age. No sé si algunas personas más adeptas a escuchar este tipo de géneros lo pueden sentir sustancioso, pero al menos por mi parte lo sentí muy lleno de creatividad electrónica, ¿cómo se dice? Interpretativa, ¿no? Entonces, al menos yo por esa parte lo siento así. No estoy seguro, tal vez debería escuchar más New Age, tal vez, pero vaya, algo que sí se puede escuchar aquí es que está hecho por un ex metalero o un metalero que simplemente dijo, quiero hacer algo diferente y lo hizo junto con Mitochondrial Sun, que qué gran disco también ese, pero no estamos hablando de eso. Sí, 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 sí. De hecho, tiene estas direcciones que utiliza mucho el Doom, ¿no? Estas variaciones que utiliza el, el Dead Doom como más manejando alguna atmósfera ahí, pero obviamente aquí dejando de lado el metal, ¿no? Pero se nota justo como dices, la dirección de un metalero o un ex metalero, porque agregarle eso a un disco de electrónica o que utiliza más sintetizadores, pues no siempre funciona o no siempre es fácil, ¿no? Y, y sí, creo que eso habla también muy bien del disco, porque nosotros que, digo, también me incluyo, que no somos tan adeptos a este tipo de géneros o que no conocemos tanto o que no escuchamos tanto esto que es más enfocado a la electrónica, al sintetizador o incluso al goth tan electrónico, tan dark. Creo que el hecho de que este disco nos haya traído, que mandaron los singles al grupo y dijimos, esto está muy interesante, esto es diferente, esto porque sí, justo yo hacía la comparativa, por ejemplo, con otros, con compañeros como con Vanessa o con Héctor, ¿no? Que yo les decía, es como si Catatonia hubiera tenido un hijo con Depeche Mode, ¿no? O sea, como que esa combinación para mí es como, o sea, es interesante porque no sueltas el lado metalero de Catatonia, ahí está, a pesar de que no hay los típicos guitarreos y el bajo y las baterías súper elaboradas que a veces tienen Catatonia, pero se siente la esencia, ¿no? Eso es lo que lo hace sumamente divertido de escuchar, entretenido de escuchar, interesante sobre todo por en una sola canción tantas emociones y tantas, esta forma de desfilar toda una canción. Entonces, creo que eso le da un punto muy alto a este disco porque a nosotros que no somos tan allegados a este tipo de géneros nos atrajo y nos llevamos una gran sensación, un, un gran disco que obviamente yo creo que vamos a estar repitiendo algunas veces en el año. Y con respecto a a lo que comentabas del cierre, a mí sí me gustó, digo, no me parece excelente, pero pues sí me gustó, una canción sí algo extensa, 8 minutos, a pesar de que pues nos estaban trayendo canciones con menor duración durante todo el álbum. La última me parece que es la más extensa. Entonces, pero digo, me parece un buen cierre, es dentro de lo que estaban trabajando su rango, a lo mejor sí dices, como dices tú, ¿no? Un final más épico, pero creo que a como lo hicieron funciona como disco con todo su concepto, pero pues nada, muy buen disco, la verdad, me gustó. Pues sí, la verdad es que sí. Yo al menos por esa parte considero que, o sea, el hecho de decir, a ver, no escuchamos mucha música electrónica, o sea, la escuchamos, pero también somos de esos que, al igual que le damos el mismo tratamiento que el metal.
en el aspecto de que pues nos gusta lo diferente, nos gusta cuando sale de la caja, nos gusta la propuesta. Entonces, pues obviamente escuchar algo que pues en parte, como dices, ¿no? O sea, retoma y recuerda a bandas que conocemos como una Catatonia, que siempre nos ha gustado, o al menos en esta parte, como dices, ¿no? Tener un hijo con Depeche Mode, o sea, tampoco es poco decir, Depeche Mode no es, podrá ser de los proyectos más famosos, pero su calidad musical nadie se la quita. Claro. Igual, o sea, Ulver bebió mucho de Depeche Mode, te lo puedo asegurar así sin dudar nada. Pero al menos por esta parte, es un disco que sin ser metalero, sin ser nada, es redondo, es un disco redondo, es un disco que entrega y es un disco que, pues al menos como una experiencia sonora de distintos matices sentimentales, es un disco más que competente, más que decente y al menos yo puedo decir que de lo que he escuchado en el año, de los que mejor me ha dado una evocación sentimental que otros no. Entonces, y por puro escenario, por pura interpretación vocal, por pura dirección, todo eso, solamente por eso. Y pues, no sé si ya quieres dar la calificación, Dylan. Pues sí, creo que dijimos lo suficiente, los puntos más destacados del disco. Y pues sí, para mí es un 9. No, no pensaba darle menos. Para mí es un 9. Ujú. Tiene cositas que a lo mejor ya escuché. Creo que eso también es lo que me desanima un poco, no porque sea malo, pero sí porque hay cositas que dices, bueno, esto ya lo escuché en algún otro momento o me evoca tanto a una banda en algún momento que digo, "Mm, a lo mejor un momento o algún detallito extra ahí hubiera quedado un poquito mejor para darle una calificación todavía más alta. Pero aún así, para mí, creo que el 9 es bastante bien para un disco así, sobre todo porque es un debut, es un proyecto nuevo. Entonces, pues sí, yo me quedo con el 9. Mira, yo la verdad es que te seguiría por el 9 de no ser por el único momento en el disco, de los únicos momentos en el disco que realmente sentí que pudo haber un bajoneo. Esta parte, este acto de dos, tres canciones que se sienten como góticas, no me desagradaron, pero siento que me cortaron el momentum de decir, ay, estaba como que, o sea, me gustaba esa sensación de sentirme triste y luego feliz, o primero feliz y luego triste, y de pronto llega lo gótico, digo. Ok, aquí el matiz sentimental se hizo un poquito más estrecho. No me Ujú. desagradó, pero simplemente dije, creo que pudo haber seguido por la misma línea y luego llegó Berlín que dije, ah, el cierre tiene esto que me gusta. No fue el mejor cierre para mí, pero regreso a esa parte que los primeros temas hicieron. Yo lo quiero dejar en el 8.5. La verdad, o sea, personalmente lo quiero dejar en el 8.5. Yo no digo que es un mal disco para nada, no estaría de acuerdo con nadie que dijera que puede ser un mal disco, la verdad, pero personalmente me habría gustado seguir mucho por esa línea que estaba dando bien al principio, la verdad. O sea, siento que se desbancó un poquito, pero aún así disfruté esas partes góticas, oscurescas, dumescas, ¿no? Más que nada, pero sí, Ujú. definitivamente. Entre el 9 y el 8.5 es un disco que Sí. pasa bastante bien como un gran disco del año. Sí, de acuerdo. Creo que tiene muchos elementos que, tanto que si estás más inmerso en la música metalera, Ujú. como en la música más electrónica, más dark, creo que es un disco que puede complacer a ambos mundos y lo hace bastante bien. Entonces, pues nada. Sí, definitivamente. Entonces, pues amigos, entre el 8.5 y el 9, vaya, repito, es un disco que pasa con todas las de la ley, al menos aquí en Retumba, y pues escúchenlo, estoy seguro que les va a gustar, y pues, de hecho ya salió, ya está en Bandcamp, lo pueden comprar, lo pueden escuchar, ya debe estar en Spotify, estoy seguro que también está en Apple Music, en varias plataformas de streaming. Pero, pues, de momento, Dylan, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por reseñar este disco que yo lo quería reseñar contigo nada más porque estaba el de The Moor y dije, puede ser un buen hook para mantener a la gente ahí interesada un poquito en cuanto a lo que termina siendo una banda que ya hemos reseñado y que uno de sus integrantes están aquí, que obviamente hizo un mejor trabajo aquí que allá. Entonces, pues sí, lo quería reseñar contigo, Dylan, y espero reseñar más contigo. Nos estaremos viendo en un futuro. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, amigo. Sí, un gusto volver a reseñar contigo y ya sabes, cuando gustes, acá estamos. Cuando se pueda, claro que sí. Muchísimas gracias por ver esta reseña, amigos. Sigan el portal. Más reseñas se vienen para mayo, que justamente estamos en mayo. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Nos vemos.